Palabra el diputado Lipovetsky. Hablo con micrófono. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, como decía el diputado Nardelli, celebrar que estemos sesionando en el día de hoy. Esta sesión viene de un recorrido que no es de ahora, sino desde el 24 de diciembre que inició el proyecto, por primera vez aquí a la legislatura. Y en ese marco me parece que hay que destacar el rol de la construcción de los consensos que tenemos tanto los diputados como los senadores. Me parece que en este nuevo marco de este poder legislativo hay que tener en cuenta esto para tomarlo como experiencia para lo que viene. Lo primero es que nosotros tenemos un mandato que nos establece el constituyente bonaerense, que es justamente trabajar para encontrar los consensos. Si no, no hubiera redactado una constitución donde tenemos un poder legislativo donde hay representaciones plurales. Y en ese marco creo que tenemos que honrar ese mandato y somos el poder que tiene justamente esa facultad. No lo tiene ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial. Por lo tanto, cuando se presenta un proyecto, sea presentado por un diputado o por un senador o que venga con un proyecto del Poder Ejecutivo, los que tienen que trabajar para encontrar los consensos necesarios son los legisladores de esta casa. Y en ese marco creo que lo que hemos avanzado este tiempo es justamente en el marco de ese trabajo que hemos hecho los legisladores, más allá de la lógica participación u opinión de intendentes, gobernador, funcionarios del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido creo que el proyecto que estamos tratando en el día de hoy es un enorme cambio y enorme avance a lo que originalmente el gobernador Kicillof propuso en su primer proyecto que ingresó al Senado el 24 de diciembre. En primer lugar, por supuesto, en lo que tiene que ver con algunos cambios que tienen que implicaban en el proyecto afectar actividades productivas de la provincia. Creo que uno de los temas que nosotros debemos poner eje cuando decidimos aprobar una ley como esta, una ley tarifaria, una ley fiscal, es justamente no afectar las actividades productivas que ya, como todos sabemos, vienen siendo golpeadas en la provincia desde hace muchísimos años, no hace 4, sino hace muchísimos años más. Y en ese sentido, y coincidiendo con el diputado Nardelli, en cuanto a que el ingresos brutos es un impuesto bastante distorsivo, por supuesto que el aumento de ingresos brutos a la producción de medicamentos iba a afectar no solamente la actividad productiva de producción de medicamentos en la provincia, sino además justamente que iba a impactar ese aumento en el precio de los remedios que se producen en la provincia de Buenos Aires, y eso tenía impacto directo sobre todo en la clase pasiva. Así que en ese marco el cambio es un buen cambio y que fue una propuesta justamente del bloque de Juntos por el Cambio. Lo mismo lo que tiene que ver con la venta minorista, es un contrasentido justamente si nosotros planteamos de que el comercio de barrio, los comercios menores tenemos que justamente mejorar su situación en la competencia muchas veces desleal que se produce frente a los grandes comercios, e incluso a nivel nacional se está tratando una ley de góndolas que creo que ayuda justamente eso y que ha sido votada en su momento, tiene media sanción de la Cámara de Diputados, ha sido votada tanto por el bloque de Juntos por el Cambio como el bloque del Frente de Todos. Así que en ese marco va a haber un contrasentido y aumentar ingresos brutos a la venta minorista, y en el proyecto que ahora estamos tratando se ha mantenido actualmente como está rigiendo en este momento. Respecto a el tema de lo que tiene que ver con los puertos, bueno, volvemos al tema de las actividades productivas, ¿no? El planteo del artículo 100 afecta sobre todo la actividad portuaria, que genera una gran cantidad de puestos de trabajo, y uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en consideración es justamente no afectar eso, sobre todo porque la actividad portuaria tiene una competencia, entre comillas, que es la competencia de puertos que están ubicados en otras provincias, ¿no? Y tenemos muchos puertos que justamente compiten con puertos de otras jurisdicciones. Aquí nomás el puerto de La Plata, Ensenada compite con el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, el puerto de San Nicolás compite con el puerto de Rosario, el puerto de Bahía Blanca compite con el puerto de San Antonio. Por lo tanto, de alguna manera, el aumento que se está proponiendo y que aún hoy se mantiene en el proyecto, realmente creo que va a generar un grave problema y puede generar pérdidas de trabajo importantes, y me parece que en este punto donde tenemos que optar entre recaudación fiscal o puestos de trabajo, claramente este bloque va a estar a favor de defender los puestos de trabajo. Por otro lado, creo que lo que tiene que ver con el impuesto
inmobiliario, si bien se ha avanzado, recordemos que en su primer momento la propuesta era que el aumento del 75% aumentaba a más de 2 millones de inmuebles y ahora se ha bajado a un poco más de 1 millón, aún sigue siendo una propuesta muy alta, ¿no? Pensemos que del total de los inmuebles que tiene la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de más o menos alrededor de 4.463.000 partidas. Hoy la propuesta que estamos tratando establece que el 70% de ese total va a pagar un aumento de entre el 55 y el 75%, y solamente un 30% va a pagar menos del 55%. Si bien es cierto que hay que el espíritu del proyecto, el que sea progresivo, estamos de acuerdo, que paguen menos los que menos tienen y paguen más los que más tienen. Los fundamentos que envió el gobernador habla de la capacidad contributiva del bonaerense, y en ese sentido no pareciera que el 70% de los bonaerenses tenga capacidad contributiva como para absorber un aumento entre el 55 y el 75%. Entonces creo que la progresividad que estamos hablando es más declamativa que en la realidad. Salvo que pensemos que el 70% de los bonaerenses ha tenido ingresos acordes al menos con la inflación estos últimos años. Creo haberlo escuchado al gobernador Kicillof cuando asumió aquí en la Asamblea Legislativa hablar justamente de lo contrario. Por lo tanto, creo que desde ahí plantear un aumento de entre el 55 y el 75% al 70% de los inmuebles de la provincia no es acorde con la progresividad y realmente debería ser cambiado. Por otro lado, me parece que si queremos amortiguar ese efecto, la propuesta de la bonificación que se hace para el pago del contado debería ser un poco mayor, justamente para, por otro lado, justamente evitar que poder bajar el aumento tan importante que está previsto, creo que es escaso. Otro tema que nos preocupa es lo que tiene que ver con los ingresos brutos a la prestación de servicios, tanto profesionales como no profesionales. Nuestra provincia, por supuesto, tiene una gran cantidad, les diría que casi es un modelo de ejercicio de la profesión. Tenemos colegios profesionales de casi todas las profesiones, que tenemos un desarrollo profesional enorme y por lo tanto plantear un incremento en los ingresos brutos del 3,5 al 4 y también una sobretasa, creo que va de alguna manera a conspirar contra el ejercicio de muchísimas profesiones y eso también de alguna manera va a conspirar contra cualquier bonaerense que quiere contratar uno de esos servicios y nos parece que habría que cambiarlos. Por otro lado, y para ir terminando y no extenderme mucho más, presidente, sí celebro que se haya tomado también otra de las propuestas de nuestro bloque que tenía que ver con elevar la exención de 7 millones, 10 millones para las pymes que estaban en el artículo 30 y también en el 107 y en el 106. Creo que la propuesta original hablaba de una facturación de 7 millones y nosotros planteamos que sea de 10.420.000, que es lo que establece hoy la resolución ministerial del 2019, ministerial a nivel nacional, que justamente establece cuál es la definición de micropyme. De todas maneras, sería interesante pensar que ese nivel de facturación que está definido en esa resolución ministerial, creo mal no recuerdo, es de abril del 2019, por lo tanto hoy, lamentablemente con la alta inflación que hemos tenido, seguramente ha quedado desfasada, por lo tanto aún sigue siendo, creo, un parámetro bajo, pero más allá de eso, celebramos que se haya elevado. En definitiva, señor presidente, creo que hemos avanzado mucho con este proyecto que estamos tratando, hemos hecho de alguna manera honrado el mandato justamente constitucional de buscar los consensos necesarios. Tenemos que pensar de que no se pueden lograr consensos en un solo día de tratamiento. Cuando tratamos la ley de emergencia y que acompañamos y que dimos quórum y que votamos en general, tuvimos una semana trabajando. Por lo tanto, pensar en objetivos de aprobar una ley de estas características en un solo día con Navidad en el medio era realmente un objetivo irreal que en general no contribuyó a buscar los consensos que hay que buscarlos. Por el otro lado, creo que más allá del específico de una ley tarifaria, que nosotros estamos de acuerdo que por supuesto es una ley necesaria y que se aprueba todos los años, tenemos que pensar para que futuras modificaciones impositivas, pensar en reformas más específicas, ¿no? Que atiendan justamente a incentivar la producción en la provincia de Buenos Aires y no tanto solamente pensar en los recursos fiscales. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Bardón. Gracias, señor presidente. Bueno, escuchaba los discursos de los